Hoy nos acompaña José Mari Erauzkin, el abogado de Stop Desahucios Guipúzcoa y también de la plataforma Stop IRPH Guipúzcoa. José Mari, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablábamos en la cuestión anterior de una cláusula, que es la cláusula de vencimiento anticipado, que ya está más avanzada, digamos, en ese procedimiento. En el IRPH, digamos que estamos en un momento anterior. Recordamos brevemente, en pocas palabras, por si hay algún despistado, ¿qué es el IRPH? También tiene que ver con las hipotecas. Bueno, el IRPH es un índice para determinar los intereses de una hipoteca. Es un índice muy especial, es un índice muy raro, porque se calcula por un procedimiento de medias y tal, que hace que siempre sea más caro que el Euribor, siempre, lo ha sido siempre y siempre lo será, porque al ser una media de los costes de las operaciones del mes pasado, siempre será más caro que el Euribor, que solo es una parte de ese coste. Bien. Decíamos, como dato, que puede encarecer incluso hasta en 300 euros aproximadamente una hipoteca, ¿no? que ya es dinero. Que ya es dinero. Entonces, este tema es un tema que en España tenía mucha controversia. Había por lo menos 8 audiencias que lo declaraban nulo y había otras tantas que lo declaraban válido, hasta que al final el tema llegó al Tribunal Supremo. Entonces el Tribunal Supremo lo que dijo en relación al tipo de información que hay que dar al cliente, dijo que como era un tipo oficial, cualquier consumidor medianamente atento y perspicaz, que ya es darles una virtud que no tienen por qué tener, porque no tienes por qué ser perspicaz, le basta con saber que el préstamo tiene un tipo variable y un diferencial. Y que con eso ya está cumplida la obligación de información del banco. Y con eso nos quedamos. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que esa sentencia del Tribunal Supremo que decía esas cosas tenía 2 votos particulares en contra que decían, hombre, que esa información no es suficiente, que siendo un índice el más caro de todos y tan complicado, hay que dar una mínima información, sobre todo además cuando tú no lo has elegido voluntariamente, porque te lo han puesto en el préstamo o lo tomas o lo dejas, y que un mínimo de información era necesario. Bien, en esa circunstancia de que teníamos una sentencia del Tribunal Supremo con 8 votos diciendo una cosa y 2 diciendo la contraria, ha habido un juzgado en Barcelona, el juzgado número 38, al que fuimos nosotros con un caso, y le dijimos al juez a ver por qué no preguntaba al Tribunal de Justicia Europeo a ver cuál de las 2 partes tenían razón. Porque claro, una sentencia que tiene estas discrepancias no se puede aplicar como si fuera por unanimidad. Y el juez accedió a preguntar. Entonces, ¿esto cómo funciona? Cuando un juez pregunta al Tribunal de Justicia sobre si una resolución de un Estado miembro es o no contraria a la jurisprudencia comunitaria, lo primero que hace el abogado general es pedirles a las partes, en este caso nosotros por un lado y Bankia por otro, al abogado general del Estado, en este caso al de España, a la Comisión Europea, y luego a cualquier Estado miembro que también quiera decir algo, si lo hubiera, para que en 40 días hagan un informe de lo que crean. Bien, pasados esos días, todos esos informes se traducen a todos los idiomas de la Unión y se nos remiten otra vez a las partes. Bien, estamos en ese momento. Tenemos ya los informes de España, de Inglaterra e Irlanda, que han querido también decir algo. Tenemos el de Bankia, el nuestro, y el de la Comisión Europea. Claro, el que más vale de todos esos, ¿cuál es? Es el de la Comisión Europea, porque Bankia, ¿qué va a decir? Nosotros, ¿qué vamos a decir? El abogado de España, ¿qué va a decir? Lo esperado, ¿no? Que cuanto menos le informes, menos se lía. Otro caso, por cierto, en el que volvemos a tener al gobierno de España en favor de la banca. El abogado general ha dicho que cuanto menos se le informe mejor y por tanto está de acuerdo con el Supremo. Oye, mira, con que sepa que es un interés variable, ¿qué más da? Ya está, con eso vale. Pero ¿qué ha dicho la Comisión? Que de eso nada. Ha dicho que como hay 7 posibilidades, lo mínimo que hay que decirle es qué valor tiene cada índice. Oye, ¿a cómo está cada uno? ¿A cómo estaba el Euribor? ¿A cómo está el IRPH de cajas? ¿A cómo estaba el banco? ¿A cómo estaba cada uno? ¿Para qué? Para que tú sepas cuál es el más caro. La evolución prevista en los siguientes años, hasta donde se pueda saber, y también un poco cómo se configura el índice, para que tenga una cierta idea de lo que hay. Porque aquí hay una cosa muy clara, lo que no puede ser es que cuando tú vas a comprar un coche a un concesionario y hay 7 modelos,
el vendedor te explica cada coche lo que cuesta, te explica lo que consume, qué ventajas tiene, qué inconvenientes tiene, y eso para una inversión de 15.000, 20.000 euros. No puede ser que para una inversión de 400.000 o 300.000, que te va a llevar el sueldo de toda la vida de uno de los componentes de la familia, resulta que no hay que decirte nada. Solo, mira, es variable y tiene un diferencial de 0,5. Ya está. ¿Eso es todo lo que me vas a contar para 400.000 euros? Y ha dicho el Tribunal de Justicia que de eso nada. Perdón, la Comisión Europea ha dicho que de eso nada, que hay que informar de un montón de cosas. Ya ha dado la lista de cosas, cómo se configura, cómo ha evolucionado, cómo se espera que evolucione, un gráfico con los 7 índices para que el cliente vea cuál es el más caro y cuál es el más barato. ¿Para qué? Para que elija el que más le interese y punto. Claro, esto tampoco es definitivo. ¿Por qué? Porque ahora con toda esta información el abogado general hará unas conclusiones, que es el momento en el que estábamos en el caso anterior, y con eso la sentencia del Tribunal de Justicia. No es definitivo, pero pinta bien. ¿Por qué? Porque en esta línea pues el abogado general lo más probable es que siga lo mismo, y el Tribunal de Justicia también. Y entonces, ¿qué pasaría si esto se confirmara en el tribunal? Pues que la sentencia del Supremo se caería por el suelo, porque los jueces tendrían que ahora valorar no solamente si el cliente sabía que era variable, sino si le informaron cómo se constituía, cómo evolucionaba, lo había comparado con otros, había podido elegir. Y como eso no ha ocurrido, va a pasar como con las cláusulas suelo, que se van a declarar nulas todas. Y eso va a tener un coste económico muy importante para la banca. Eso es lo que te iba a preguntar. Y ahí es donde entramos en el tema político del asunto, que el Tribunal Supremo, claro, desde que se equivocó hasta que le corrijan, está habiendo juicios con su doctrina que están quedando como cosa juzgada, y aunque luego el tribunal les dé la razón, ya no tiene remedio. Entonces, ¿a favor de quién está actuando? Es más, estamos pidiendo en los juzgados que, como ese tema lo va a resolver el Tribunal de Justicia, que por favor suspendan el procedimiento, porque si lo van a juzgar con una doctrina que luego puede ser corregida, el daño ya no tiene remedio. Que por favor suspendan a la espera. Pues solo lo hemos conseguido en el juzgado, en la audiencia de Guipúzcoa, en la de Cáceres y en la de Orense. Los demás siguen adelante resolviendo a todo meter con una doctrina que está siendo objeto de control en Europa, con muchas posibilidades de que sea revocada. ¿A quién le favorece eso? ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Porque todo el dinero porque claro, si se declara nula, evidentemente no solamente se va a abaratar, digamos, la hipoteca a partir del momento en el que se declara nula, sino todo lo que se ha pagado previamente habría que devolverlo. Bueno, ahí el informe de la Comisión es muy claro. Dice, si la cláusula del tipo de interés se declara nula, la cláusula se debe de expulsar del contrato y quedar fuera. A partir de ahí, el juez tiene que valorar si un contrato de préstamo hipotecario puede subsistir sin intereses. Si entiende que sí, el préstamo se queda con interés cero, no hay. Si el juez entiende que un préstamo no puede no tener intereses, entonces eso le obligaría a anular el contrato entero. Pero como anular el contrato entero le perjudica al consumidor, que es el que ha ganado el litigio, el consumidor no puede ganar el litigio y salir peor parado que como entró. Luego, eso hace que el juez, si el juez entendiera que el contrato no puede sobrevivir sin intereses, les dé 15 días a las dos partes para que se pongan de acuerdo en un sustitutivo. Y si no se ponen de acuerdo, entonces lo pondrá él. Y la comisión le dice, y si lo va a poner el juez, recomendamos que lo cambie por Euribor, con el mismo diferencial que tenía el IRPH. No vaya a ser que el banco ahora multiplique el diferencial para compensar la pérdida que tiene. Eso es lo que hay. Por tanto, muy buena noticia, muy ilusionante, no es definitiva, pero es un pasito. Pues estaremos muy atentos a todo lo que vaya ocurriendo respecto a estas dos noticias que traíamos hoy al programa. José María Erauskin, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte con lo que queda por delante. Vale, gracias a vosotros por dejarnos aquí contarlo.